Mexicanos contra la Corrupción ha documentado una de las decisiones más inexplicables e injustas de este gobierno: el envío de millones de litros de combustible a Cuba a costa de todos los mexicanos. Un tema que no solo revela la improvisación y el despilfarro en Pemex, sino que sabe la pregunta más incómoda: ¿cómo es posible que mientras en México sigamos padeciendo escasez y altos precios se regale petróleo subsidiado al régimen cubano? Veamos este reportaje que desnuda una verdad incómoda y urgente. En tan solo un mes, de mayo a junio de 2025, Pemex registró ante las autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos con un valor de más de 850 millones de dólares, equivalente a alrededor de 16,000 millones de pesos. Este monto es similar al valor del petróleo que Petróleos Mexicanos reportó haber enviado a la isla en los 2 años previos, 1,000 millones de dólares de julio de 2023 a septiembre de 2024. Pemex incrementa envío de combustible subsidiado a Cuba. Registros en plataformas de comercio exterior, consultadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, arrojan que entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025 se registró ante aduanas el envío a Cuba de 10,230,000 barriles de petróleo crudo y 132,5 millones de litros de productos identificados como turbocina, aceite diésel y gasolina regular. Los envíos fueron realizados por Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B., filial de Pemex creada en 2022 para exportar hidrocarburos a la isla. La mayoría de los embarques salieron desde la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, y solamente un cargamento zarpó desde el puerto de Tampico, Tamaulipas. Los cargamentos de petróleo a Cuba continuaron en julio y agosto de 2025, según consta en rastreos de seguimiento satelital, de los que se desprende que incluso este lunes 11 de agosto, el barco petrolero Sandino, de bandera cubana y que había zarpado del puerto de La Habana el pasado 27 de junio, permanecía anclado frente a la terminal marítima que Pemex tiene en la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, desde donde se cargan los embarques de petróleo y derivados. Como importadora de la mayoría de estas operaciones, fue registrada la empresa estatal cubana Coreidán S.A., que ha reportado como su domicilio el edificio ubicado en la calle Amistad 552, en el centro de La Habana, donde también tiene su sede CUPET o Unión Cuba Petróleo, que es la empresa estatal encargada de la industria petrolera en la isla. Solo en una de las exportaciones, de 8 millones de litros de gasolina, se registró como la parte importadora la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los envíos de petróleo y productos derivados a Cuba, que fueron registrados ante aduanas entre mayo y junio de 2025, tienen un valor cercano a todos los embarques que Gasolinas Bienestar realizó en los 2 años previos, según reportó Pemex a sus inversionistas. En su informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, la paraestatal detalló que de julio a diciembre de 2023 exportó a Cuba productos petrolíferos por un total de 6,300 millones de pesos, alrededor de 400 millones de dólares, de acuerdo al tipo de cambio de entonces. Mientras que en 2024, añade el informe, Gasolinas Bienestar envió hidrocarburos por 12,700 millones de pesos, equivalente a 600 millones de dólares. El pasado 25 de febrero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó que las deudas de Pemex se agravaron debido a los envíos de combustible subsidiado a Cuba. En su primer año de operaciones, Gasolinas Bienestar reportó pérdidas netas y un endeudamiento por 5,836 millones de pesos, equivalente a 324 millones de dólares. Consulta la investigación completa en contralacorrupción.mx. Lo que acabamos de ver es tan inédito como anómalo. México nunca había vivido una contradicción tan absurda. Un país que no es autosuficiente en combustibles, endeudado y con Pemex en crisis, transfiriendo recursos millonarios a otro país sin transparencia, sin justificación económica y peor aún, con claros tintes ideológicos. Esto no es solidaridad, no es diplomacia, es un subsidio político que termina golpeando el bolsillo de cada mexicano.
Aquí no se trata de Cuba ni de afinidades ideológicas, se trata de México, de un gobierno que prefiere regalar lo que no tenemos antes que garantizar gasolina barata, medicamentos, seguridad y empleo en nuestro propio territorio. Por eso este caso debe indignarlos, porque exhibe con toda claridad la traición a los intereses nacionales. Y la pregunta que queda es brutal. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un gobierno juegue con el sudor de los mexicanos para sostener a sus aliados políticos en el extranjero?